Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia. Una propuesta que cada domingo nos presenta o les presenta la Arquidiócesis de la Santísima Asunción junto con Telefuturo para todos sus canales en toda la República. Estamos en la antevísperas del Día de Todos los Santos. Todos estamos llamados a ser santos. No sé si llegaron a leer en algún momento Gaudete Exultate del Papa Francisco, en donde habla del santo de la puerta de al lado, del santo de la clase media. Es decir, todos estamos llamados a ser santos, en cualquier condición en la que estemos. Nosotros los laicos también, en nuestra condición de esposos, padres, abuelos, esposas, madres, abuelas, hermanos, hermanas, estamos llamados a ser santos. Pero a ver qué nos dice la Biblia, el tema de los santos en la Biblia. Para ello contamos una vez más con la ayuda del padre César Neri Villagra Cantero. Él es doctor en Biblia. Padre César Neri, muchas gracias por estar una vez más en el programa. Con mucho gusto, Roque, y al mismo tiempo aprovecho para saludar a tu amable teleaudiencia, para compartir con todos ellos este tema de la santidad. Bueno, a ver, se supone que la Biblia es la Biblia fuente para toda santidad y que nos habla de la santidad, ¿verdad? ¿Por dónde tomamos a la Biblia en este tema de los santos y sobre todo este tema de todos los santos? Porque es tan difícil aparentemente ser santos, muy contados son los que llegan a los altares, los que son canonizados, pero todos estamos llamados a la santidad. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Sí, perfectamente, Roque, y de hecho la última pregunta que planteaste es un punto de llegada, es decir, el tema de todos los santos. Yo quiero partir del concepto de santidad desde el Antiguo Testamento para luego pasar al Nuevo Testamento, porque nuestro contexto es la Biblia, y a partir de ahí definir lo que es todos los santos. De hecho, cuando nosotros hablamos de santidad, estamos refiriéndonos a algo totalmente distinto, es decir, a una idea que indica separación, inaccesibilidad y trascendencia, y que de hecho suscita temor religioso incluso, ¿verdad? La santidad, la presencia de Dios, que es una presencia de absoluta santidad que ocurre, por ejemplo, con la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente. El temor que tiene Moisés, que tiene que andar descalzo porque es terreno santo, invadido, digamos, por esa presencia, es por esa teofanía que le inunda, que le traspasa totalmente. Y a través de esto, él entra en relación personal con ese Dios que justamente le va a entregar los 10 escritos de la ley, las 10 palabras de la ley. De hecho, el tema de la santidad nos comunica con Dios, nos habla de lo que es Dios o de lo que está, digamos, consagrado a Él. Y aquí hablamos de lugares santos, hablamos de tiempos litúrgicos santos, de personas santas, consagradas, evidentemente, de objetos del culto y del propio ritual que se establecía en función a la santidad. Ahora bien, dicho esto, hay que decir que el tema de la santidad estaba muy bien legislada y codificada en el libro del Levítico. Y ese libro del Levítico, a partir del capítulo 17 hasta el capítulo 26, que habla sobre la santidad. Es decir, por eso se llama a este texto desde el 17 hasta el 26, Código de Santidad, o si se quiere, Ley de Santidad. Entonces se hablaba evidentemente de la santidad de los sacrificios, de las personas, de la santidad del matrimonio, la santidad también en el sacerdocio, un sacerdote que tiene que ser santo, los laicos, los animales, es decir, qué tipo de animales se ofrecen en sacrificio,
los alimentos, las fiestas, los años santos, año jubilar, año sabático, las bendiciones, el pueblo. Es decir, una santidad que básicamente se caracterizaba por tener su enfoque en el aspecto exterior. La santidad desde el punto de vista exterior. No podía haber una mancha, por ejemplo, en una casa, por decir un ejemplo. Se tenía que pintar. Porque la idea básica de la teología del libro del Levítico es que Dios no puede estar presente en un lugar impuro. Por eso ellos tenían las normas y las leyes de apartar a las personas que cometían, digamos, un delito de impureza, si se puede decir. Interesante que los leprosos, por ejemplo, en este sentido, eran considerados no enfermos, sino ellos eran considerados, si se quiere, sucios, de tal manera que tenían que estar apartados, impuros, más precisamente. Y al ser impuro no puede contaminar a los demás, no debe contaminar a los demás, y estaban en lugares apartados. No podían acceder a la comunidad, no podían acceder al templo, no podían ofrecer ofrendas, y por eso cuando un leproso se curaba, la primera directiva que se daba, y lo mismo lo hace Jesús, es ir a dar certificación al sacerdote, de tal manera que con ese certificado de limpieza, de curación, de sanación, pueda acceder de nuevo al templo. Y lo que más quería el israelita, evidentemente el israelita piadoso, era tener acceso a Dios. Entonces, una santidad externa. En contraposición a estas costumbres, Jesús, por ejemplo, se acerca a un leproso, le toca. Entonces, él prefiere, desde el punto de vista judío, contaminarse para salvar, digamos, al enfermo, se inmiscuye. Él entra en contacto, va con los pecadores, él los santifica con su presencia, extrayéndolos del lugar del pecado, de la enfermedad, para poder ellos, a pesar de que eso le va a costar la muerte, evidentemente, y la condena de los escribas y los fariseos, pero su objetivo era pues salvar a esta gente considerada marginal en este tiempo. Entonces, hay características eminentemente externas, si se quiere. Hay que recordar, por otra parte, que evidentemente el modelo de santidad es Dios. Por eso se dice en las Sagradas Escrituras que hay que ser santos porque Dios es santo. Dios es santo, por lo tanto nosotros también tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Eso cambia en el Nuevo Testamento. Y va a decir que tenemos que ser santos en el Nuevo Testamento como Dios es santo. Ahí Dios va a ser modelo de santidad. Jesús modelo de santidad. En el Antiguo Testamento pues no era así. Era simplemente ser santos porque Dios es santo, sin decir la manera. Está un poco la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces se asiste a un código de pureza, digamos, de purificación de todas las cosas. Es lo que Jesús va a criticar después en el Nuevo Testamento. Ustedes los fariseos se lavan la mano hasta el codo para poder comer, no ensucian lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón. Es decir, Él va corrigiendo. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros asistimos a un proceso de espiritualización y de interiorización de la santidad. Ya no una santidad externa, sino una santidad que brota del corazón, una santidad que tiene que ver con las opciones, con la conducta, con la ética, con el comportamiento. Por eso los fariseos podían ser perfectamente hipócritas, tenían la vestimenta limpia, podían acceder al culto, pero podían ser perfectamente hipócritas. Un ejemplo nomás del texto del domingo, discutía yo con mis alumnos justamente hoy en la facultad, el título que yo le puse es los que simulan, los fariseos simulan la justicia, porque la parábola está dedicada a ellos. Y esto Jesús dijo a aquellos que se tienen por justos rechazando a los demás. Es que es lo que hacen los fariseos. Entonces está diciendo Jesús que aparecen justos, pero no lo son, porque se pueden simular muchas cosas. Se puede simular humildad, se puede simular misericordia, se puede simular pobreza, se puede simular justicia, pero y también otros valores fundamentales, pero en el fondo no se es. Es decir, no se tiene esas características. Entonces lo que Jesús está trayendo es la interiorización. Esa santidad tiene que verse reflejada en el Nuevo Testamento, al menos. Esta es la base de la que parte del Nuevo Testamento, tiene que brotar del corazón.
Si vos no perdonás de corazón a tu hermano, así, se tiene que perdonar de corazón, es decir, no solamente de boca para afuera, como una manifestación externa. Por eso el Nuevo Testamento asiste, digamos, a un proceso de espiritualización e interiorización de lo que es la santidad. Y aquí en el Nuevo Testamento vamos a tener otro código. Si nosotros podemos hablar, por tanto, del código de la santidad que está en el libro del Levítico, capítulo 17 al 26, también tenemos que hablar de un código de santidad que viene a ser el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Estos tres capítulos que definen y que en el fondo viene a ser el identikit de Jesús, viene a ser las notas características de Jesús, es decir, las notas características de la santidad. ¿Cómo yo debo ser santo? ¿Cuáles son las características para ser santo? El Sermón del Monte, vivir el Sermón del Monte. De tal manera que de este modo nosotros reproduzcamos en nuestra vida esa santidad de Jesús, que manifiesta los valores fundamentales. En el Sermón del Monte tenemos el valor, por ejemplo, de la pobreza en el Espíritu, o según el criterio del Espíritu, la misericordia, la justicia, la paz, el perdón, la tolerancia, es decir, todos los valores evangélicos que tenemos en el Sermón del Monte y que se despliega y se desarrolla a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces asistimos a un nuevo código que tiene presente sobre todo la intencionalidad, lo que hay en el corazón, Dios que conoce la conducta íntima de cada uno de nosotros, por lo tanto cambia el régimen. Fíjate vos en el ejemplo del texto del domingo, el publicano y el fariseo. El fariseo es el santo para la concepción de santidad anterior, porque es puro, paga el diezmo, hace todo lo exterior. Y el publicano no podía acceder al templo porque los publicanos, igual que las prostitutas y los leprosos, no podían entrar al templo. Eran considerados personas marginales por el oficio que tenían y porque también cobraban impuestos para una nación extranjera, Roma, que se apoderó de Israel, de la tierra prometida, por decirlo de alguna manera. Entonces el publicano tenía que haber sido condenado, pero Jesús saca otra conclusión totalmente distinta. Habla de la soberbia del fariseo, según el criterio de la santidad del Antiguo Testamento, y habla de la humildad del publicano que musitaba un yo pecador, yo soy pecador, yo no soy digno de estar aquí, mientras el fariseo se jactaba, se alababa, ¿no es cierto?, y decía, yo no soy como los demás, yo hago el diezmo, ayuno 2 veces por semana, más de lo que la ley exige, no soy como este publicano que es bandido, corrupto, inmoral, etc. Entonces Jesús dice, ¿quién salió justificado? Les aseguro que el publicano, no así el fariseo. Excelente. ¿Se dieron cuenta ustedes que no le interrumpí en ningún momento? No hay nada que interrumpir, es cuestión de escuchar. Fantástico realmente. Vamos a una pausa y seguimos profundizando en este tema de todos los santos. En esta mañana de domingo, nuestra propuesta es reflexionar sobre todos los santos a la luz de la Biblia. Y hemos escuchado podríamos tomarlo desde el punto de vista académico como una conferencia magistral de nuestro invitado de hoy, el presbítero doctor César Neri Villagra Cantero. Él es doctor en Biblia. Pero desde el punto de vista catequético y espiritual, realmente hemos recibido una iluminación en este tema de la santidad que tiene sus consecuencias en el modo de vivir hoy día también en la iglesia. Porque nos decía el padre Villagra, en la primera parte del programa desarrolló el concepto de santidad en el Antiguo Testamento y cómo eso cambió con Jesús en el Nuevo Testamento, el enfoque de santidad, de una santidad externa que está codificado o codificada la santidad en el Levítico, se pasa a una santidad más espiritual, más interna, más de actitudes, más del corazón en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, que es el nuevo código de santidad.
Supongo que el padre César Villagra, nuestro invitado de esta mañana, tiene otros aspectos todavía de la Biblia que quiere desarrollar, pero me gustaría adelantar una reflexión a la luz de lo que escuchamos en la primera parte. ¿No será que en la iglesia nosotros corremos el peligro también de quedarnos con el código de santidad del Levítico, actualizado al cumplimiento de determinados, no sé cómo llamarle a eso, y mandato, es decir, por ejemplo, no faltar a misa, por poner un ejemplo, ¿cómo que se le dice a misa dominical? Sí, misa sí. dominical. No, lo que digo es que los preceptos. Los preceptos de la iglesia. Yo cumplo los preceptos de la iglesia, rezo el rosario, soy un buen católico cumpliendo con los ritos, los preceptos y compañía. Pero ¿cómo estamos en el corazón? El Papa Francisco insiste mucho por eso, en la pirámide, en la cúspide de las virtudes está la misericordia. Sí. Y todo lo demás, y cita a Santo Tomás, y no es un invento del Papa Francisco, ¿verdad? Cita a Santo Tomás en la Evangelii Gaudium. Entonces, yo saco una primera consecuencia y pregunta a la vez a nuestro invitado, el padre César Neri, el tema de hoy, si interpretamos eso a la luz del Evangelio, el tema de la santidad externa y la santidad interna que la Biblia sigue machacando en el Nuevo Testamento con muchísima fuerza, también en el Antiguo, ¿verdad? Sí, perfectamente, Roque. Hay un dicho que dice, los males antiguos son también males modernos, males nuevos, ¿verdad? O sea que actuales. De hecho, la Iglesia tiende a repetir el proceso judío. Por eso tenemos nosotros, cuando el culto era muy exteriorista, por decirlo de alguna manera, vienen las denuncias proféticas. Es decir, los profetas en el Antiguo Testamento, y me centro sobre todo en Amós e Isaías, por ejemplo, critican fuertemente un culto carente de repercusión en la vida. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, todo el capítulo 1 es una crítica feroz a esta liturgia que mezcla, dice él, el profeta Isaías, solemnidad con hipocresía, con crimen, con delito. Y lo que yo quiero es justicia, dice él, que corra como arroyo cristalino, y derecho, que se respete el derecho, como agua perenne. No, aborrezco vuestra liturgia, aborrezco vuestras músicas, vuestras canciones, vuestros holocaustos, me dan ganas de vomitar. Usa esta palabra fuerte. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de solemnidad litúrgica y maldad e hipocresía. Esa misma persona que ha hecho daño, que ha calumniado, que ha difamado, que ha hecho daño, va y celebra la liturgia. ¿Y por qué es una injusticia y una absoluta falta de santidad? Es porque con la liturgia se consagra la injusticia en un nivel espiritual. Y es tremendamente anticristiano. Yo no puedo celebrar si estar reconciliado con mi hermano. Y lo dice el Evangelio. Y lo dice el Evangelio. Deja tu ofrenda, vete y reconcíliate. Celebramos el Evangelio sin reconciliar, que la reconciliación, que la pelea con tu prójimo no te sorprenda la noche, dice las Sagradas Escrituras. Entonces los profetas ya avisoran esto. ¿Y qué dice Amós, por ejemplo? Vayan a Betel, al templo de Betel, a pecar. A Gilgal, vayan y pequen mucho más, porque eso es lo que a ustedes les gusta, israelitas. Es decir, pecar y ofrecer ofrendas, porque creen que Dios es un ídolo, que se complace con las ofrendas que se le lleva, como se compra un juez, por ejemplo. Entonces saca una sentencia favorable, que a Dios se le puede marear con la liturgia y con lo rimbombante de una liturgia, en absoluto. Lo que Dios quiere es ética, es decir, una correspondencia de los principios con la vida. Si no se da esto, no hay santidad. Por eso el Papa Francisco va a decir los santos de la pieza de al lado, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, la santidad se vive en el día a día, en el trabajo, se vive en la casa, en la familia, en las zonas de recreación, en los espacios recreativos, en todos los ámbitos de la vida, en la universidad, en las escuelas, porque ahí pueden haber actitudes engañosas, hipócritas. Y o santas. O santas, evidentemente. Porque yo me acuerdo que una persona había salido
de una institución, digamos, académica religiosa, y había dicho, yo me retiro porque el gran ausente de esta casa es Cristo. Me golpeó eso y hasta ahora lo recuerdo después de 30 años. Yo era alumno. Y entonces, ciertamente, si cuando se ve la incoherencia en una casa donde se predica la santidad, una incoherencia, actitudes de simulaciones que no tienen nada que ver con la santidad, evidente que se repite. Y por eso yo insisto en el ejemplo del domingo anterior, porque Jesús le dedica la parábola, el tema central no son los publicanos, son los fariseos, a aquellos que se tienen por justos, dice Jesús, pero desprecian a los demás, les dedico esta parábola. Esto es lo que dice él. Es decir, a los que simulan ser justos, simular humildad, simular lo que no se es para vender de cara al público una realidad que no nos pertenece. Eso es la hipocresía, porque hipo quiere decir debajo o detrás de una máscara. Es decir, desplegar una doble personalidad, una del teatrante de cara al público y otra lo que realmente uno es. Y esa es la hipocresía. Es decir, la falsificación de la propia personalidad y la falsificación de la conducta porque se quiere simplemente el aplauso de la gente. Claro que eso está en vigor. Y en el fondo todos llevamos todavía grandes dosis de fariseísmo en la fe cristiana hoy. Entonces eso es muy importante combatir porque la santidad se tiene que buscar desde el ápice ahí del corazón. Yo me acuerdo que cuando Joaquín Navarro Valls le preguntaron si la dictadura hay que combatir y en Paraguay, en Perú hizo la declaración de Paraguay y comenzó diciendo él, la gran dictadura que tenemos que comenzar a combatir es la dictadura del corazón humano. Porque ciertamente en el corazón humano se tejen las grandes dictaduras, maldades, se calculan el mal. Meditando, acostado medita el crimen, dice el salmista. ¿Cómo yo voy a hacer para embromarle a este? ¿Cómo voy a hacer para zafarme buscando caminos torcidos, no rectos ni transparentes? Evidentemente ese es un camino totalmente, tergiversado, contrario a la santidad. Nosotros los cristianos estamos llamados a la santidad. Y por eso todos los santos, porque desde el momento en que nos bautizamos, nos insertamos en el cuerpo de la iglesia, que es un cuerpo de santos. Ahora, esto es un proceso que hay que hacerlo, evidentemente. Cuando Pablo se dirige a los santos de la iglesia, se dirige a todos los cristianos bautizados. Algunos más santos que otros y otros menos santos que los demás. Pero se necesita, a través de los instrumentos pedagógicos, hacer la corrección fraterna, hacer las amonestaciones, las observaciones, de tal manera que el prójimo, que no sabemos si se da cuenta o no de su, displicencia, de sus caídas, se le amonesta de tal manera que pueda recuperarse a esa persona. Entonces, tiene que funcionar el mecanismo de la corrección fraterna por si alguien no se dé cuenta o no tenga conciencia, no esté bien formado. Y tenemos que cooperar nosotros, porque a veces nosotros simplemente nos callamos, hacemos la vista gorda, porque no queremos tener problema con el otro. Hay que hacer las correcciones fraternas. Si el hermano pecó, hay que decirle. Santa Catarina de Siena no tuvo ningún problema de traerle al Papa desde Aviñón hasta Roma. Es decir, que ella le hizo una corrección fraterna, igual que también San Bernardo de Claraval corrigió al Papa Eugenio. Igual que Pablo corrige a San Pedro según la carta a los Gálatas. Le acusa de simulador precisamente. Entonces nosotros tenemos que tener los mecanismos para corregirnos entre nosotros, porque a veces tenemos recelos, reparos, el respeto humano, que no nos animamos y entonces nos convertimos en cómplices de la falta de la santidad. Entonces existen todos estos mecanismos que nos da el Evangelio de la corrección fraterna, de la ayuda al hermano para que vaya creciendo. Entonces, cuando nosotros celebramos el Día de Todos los Santos, estamos celebrando a todos los bautizados, de tal manera que nos configuremos a Cristo. Y tenemos modelos humanos que han sido elevados a los altares, que también nos sirven como referentes para que nosotros podamos seguir en algún aspecto de la vida ese modelo de santidad. San Francisco, San Ignacio, Santo Tomás, todos los santos que tenemos a través de la historia son referentes y modelos de algún aspecto de la santidad de Cristo que nos ayudan a nosotros a decir, pues ¿es posible la santidad? Sí es posible. ¿Por qué? Porque varios hermanos nuestros que nos antecedieron pudieron. Entonces es una vocación, es una llamada, pero al mismo tiempo es una respuesta de parte nuestra para que podamos entrar, digamos, en esa santidad. Me gusta a mí la imagen de los 144.000 del Apocalipsis,
Porque en la batalla final, en Armagedón, van a combatir la bestia, o sea, el dragón, la bestia y el falso profeta con toda su tropa, que está conformado por los habitantes de la tierra, los reyes de la tierra y los comerciantes de la tierra. Por otro lado, es decir, aquellos que se apegan a lo terrenal, a lo mundano, en contraposición al Cordero, a quien le siguen los 144.000, que son precisamente los santos. Los 144.000 la figura de los santos. Es decir, con un simbolismo aritmético, 12 tribus de Israel, los provenientes de las 12 tribus de Israel, del antiguo pueblo, y los 12 apóstoles del Cordero, 12 por 12 por 1000, que es una cantidad indeterminada para el mundo hebreo. 144.000 quiere decir todos los santos que vinieron del antiguo pueblo y del nuevo pueblo en una cantidad desconocida y que siguen al Cordero. ¿Siguen de qué manera? No simplemente en sentido físico, sino en sentido espiritual, moral y ético. Es decir, reproduciendo lo que hizo Cristo en su vida, viviendo el sermón del monte. Esa es la santidad. No pudo haber sido un mejor cierre con el tiempo que teníamos, Padre César, ¿verdad, Belén? Belén está contenta porque se manejaron los tiempos de manera extraordinaria. Gracias, Padre César, Mucho gusto. Una vez más por contribuir con la teleaudiencia a formarnos en la Biblia. Que tengan ustedes un muy feliz domingo y a todos ya felicidades por todos los santos.